Hola, bueno pues vamos otra vez a transmitir desde aquí, desde el orquidiario de la Facultad de Ciencias. Pues aquí con un poquito de calor, pero pues espero que estén bien en sus casas. Y pues hoy vamos a hablar de varias cositas, a ver si nos da tiempo. Y pues primero les quería mostrar en lo que se conectan algunos más esta planta que se llama Quitlausina péndula. Ahí está. Es con la luz, está un poquito raro. Bueno, esta es desde mi punto de vista, una de las orquídeas más bonitas que hay en México. Por ahí tenemos un video de, de, de una de las plantas que está mejor florecida allá, este, que está aquí en el exterior. Esta apenas abrió ayer u hoy, apenas todavía están abriendo las flores. Lo distinto de la otra que les mostré es que esta tiene un color, un tono más rosado extendido y tiene por ahí unas pequitas en los pétalos. Hay algunos clones, algunas plantas muy raras que tienen muchos más puntitos. Esta, mucha gente la tiene y la cultiva, pero no florecen en casa. Y una de las razones es porque las consentimos mucho. Hay que dejarlas en invierno sin agua, dejarlas que se estresen un poquito. Y ya hasta cuando la inflorescencia tiene un tamaño como, más o menos como este vuelo, pues ya se pueden empezar a regar normalmente y las plantas se vuelven a hidratar. Son plantas de clima frío, clima fresco, vienen de los bosques de montaña del centro y del occidente de México. Entonces, si viven al nivel del mar, pues ni intenten. Pues hoy les quería platicar acerca del género guariante y por acá tenemos unas plantitas de este género. Bueno, aquí tenemos una guariante skinneri en su forma alba, es decir, alba quiere decir blanco, es porque eh, eh, normalmente la especie tiene flores de color rosado o lila, pero eventualmente aparecen estos clones raros de tono blanco. Aquí hay otra, es muy similar, es de pétalos un poquito más anchos, pero si se alcanzan a fijar en el fondo de la garganta, se ven unas manchitas de color rosado. Eso ya la clasificaría como una forma semialba. La flor típica de la especie es, como decíamos, de color lila morado y es la flor nacional de Costa Rica. Entonces, esta es una especie que justamente se distribuye desde Costa Rica hasta Chiapas, en México. Y el nombre del género actualmente es guariante, porque allá en Costa Rica le dicen guarias moradas a su flor nacional, y de ahí tomó el nombre de guariante. Este género pues estuvo clasificado por mucho tiempo dentro del género Cattleya, porque las plantas recuerdan mucho a los pseudobulbos de las Cattleyas bifoliadas, aquellas que tienen dos hojas en
en el ápice de los tallos. Pero pues ya los estudios moleculares indicaron que en realidad es un género diferente. Con la cambio de la taxonomía de, de, de Cattleyas a Guariantes, pues en México pues ya no existe el género Cattleya de forma natural, ¿no? Varias especies habían sido clasificadas como Cattleyas en algún tiempo, estas o las Prostequias citrinas en algún momento, pero pues ya nos quedamos sin verdaderas Cattleyas, pero pues tenemos de todos modos estas especies que son muy, muy, muy bonitas. En México tenemos tres especies. Esta que ya les mencionaba, que es Guariante skinneri, que en México solo se encuentra en Chiapas. La otra especie que tenemos es esta de flores anaranjadas, que se llama Guariante aurantiaca. Aurantiaca pues quiere decir justamente color anaranjado, ¿no? La Guariante aurantiaca tiene una amplia distribución en nuestro país, desde Chiapas hasta el norte, hasta Sinaloa, y también hay unas cuantas poblaciones en la vertiente del Golfo, aunque son más frecuentes en la vertiente del Pacífico. Y toleran mucho el calor, se pueden cultivar, se pueden encontrar en sitios con selva baja caducifolia, es decir, en la vegetación que hay, por ejemplo, en Acapulco, en ese tipo de regiones. Esta planta está sembrada en un tubito de PVC perforado, como ven, y adentro está relleno de grava, de tepojal, y esta apenas la sembraron hace no mucho, pero necesita unos retoques para que no se siga moviendo, porque no está bien sujetada. Aquí todavía le podemos poner un poco más de alambre, poner un poquito más de alambre para que no se mueva, porque se está moviendo y eso puede hacer que no enraice bien. La acabamos de poner aquí en este tronco, en este pedazo de PVC, porque se nos estaba pudriendo en la maceta donde la teníamos. Entonces, a veces esto ayuda a agarrar los troncos en la parte, los pseudobulbos en la parte superior, para que no les gane el peso a la planta. Vamos a hacer que tener mucho cuidado de no romperlos. ¿Ah? Y le cortamos acá el alambre. Y eso ayuda a que la planta esté un poco más segura y no se mueva tanto. Quitamos este alambre que no tiene nada que hacer acá. Bueno, una característica que es interesante de esta Guariante aurantiaca, sobre todo en las formas del centro y del occidente del país, sobre todo también de las partes de clima seco, es que las flores se autopolinizan. Y eso hace que, bueno, las flores no duren tanto, pero pues algunos, como en estos casos, se forman las cápsulas con las semillas allá adentro, ¿no? Para quien no conoce, estos son los frutos de las orquídeas y adentro tienen miles de semillas diminutas que no tienen reservas de alimento. Entonces por eso hay que separarlas en medios de cultivo especiales con azúcar y con todos los nutrientes, pero eso se tiene que hacer en condiciones de laboratorio, en cultivo in vitro, ¿no? Entonces, bueno, esta planta ya poco a poco va echando brotes, ahí se alcanza a ver el brote nuevo que está
creciendo y acá se alcanzan a ver que ya está produciendo raíces nuevas, entonces quiere decir que no va tan mal, ¿sí? Nada más le dimos una apretada para que no se siga moviendo y eso ayude a que se enraice mucho mejor. Algo que es interesante es que las flores de Variante Skinneri, por ejemplo, son rosadas y son abiertas, pero estas probablemente, y bueno, estas seguramente son polinizadas por abejas, pero estas que son polinizadas por colibríes, probablemente por el color, no tienen aroma y son más cerradas. Eso es muy, muy típico de, de, de las flores que son polinizadas por estas aves, por los colibríes. Bueno, vamos a revisar esta. Y aquí tenemos la otra especie que crece en México. Se llama Guariante boringiana. Ahorita no tiene flores, pero la podemos distinguir de la Variante Skinneri porque se fijan en los brotes, tiene estas brácteas verdosas y que están un poquito separadas del, del tallo, ¿no? Eso es algo muy, muy característico. Y no se alcanza a ver bien aquí, si acaso en este brote joven, que en la base del pseudobulbo tiene un abultamiento, es como un engrosamiento ahí en la base del tallo, ¿no? Es como... Y esas características vegetativas las hacen muy, muy reconocibles, ¿no? Además de que las inflorescencias tienden a ser más largas que las otras especies, ¿no? Como que las flores se distribuyen más hacia arriba y no tan juntas como en Variante Skinneri. Y las flores son también un poquito diferentes de color. Sí, justamente estaba pensando hablar del género Rincostele, pues a ver si en otra ocasión podemos hablar de ellos. Ahorita el que está floreciendo es Rincostele aptera y les puedo mostrar unos de ellos. Bueno, algo que es interesante de este género, del variante, es que Variante Skinneri y Variante aurantiaca, en estado silvestre, producen híbridos naturales y ese híbrido natural puede variar muchísimo en color, pueden tener esta coloración que recuerda mucho a, a Variante Skinneri, pero pero tiene la forma del labelo, es un poquito diferente y eso nos habla de que es un híbrido, ¿no? Los tonos de los híbridos pueden ser desde casi el color anaranjado de Variante aurantiaca, incluso amarillo, hasta este tono que es como el de Variante Skinneri, pero también hay en tonos pues un poco más distintos, como color pues más asalmonado, digamos, ¿no? Y una mezcla de colores justamente entre este lila y el anaranjado. Nosotros pues conocíamos a este híbrido como Variante guatemalensis, aunque recientemente se menciona que el nombre correcto debe ser Variante laelioides, pero bueno, pues ya es cuestión de cada quien, de gustos, de llamarle guatemalensis o laelioides. Y pues las plantas aparentemente tienen esto que conocemos como vigor híbrido,
porque los pseudobulbos llegan a ser mucho más grandes que lo que uno podría esperar en variante Skinner o incluso en variante Guatemala, aurantiaca. Aquí tenemos otra planta. Este color es muy parecido a variante aurantiaca, pero en realidad se trata en este caso de un híbrido, por lo que estoy viendo aquí en la etiqueta, ¿no? Es variante naranja por Cattleya bruno. Entonces, bueno, no sabemos si era una variante guatemalensis de color anaranjado que cruzaron con una Cattleya, en este caso, esta Bruno, ¿no? Un híbrido ya conocido por ahí. Y si se fijan, pues la planta es muy vigorosa, tiene tallos bastante grandes y pues una característica que le da el género variante es que son plantas que crecen rápido vegetativamente, ¿no? Amacollan bastante frecuentemente, producen muchos tallos y en un tiempo relativamente corto pueden tener plantas espectaculares, muy grandes. Pues sí, básicamente tiene la forma de variante aurantiaca en flores mucho más grandes, ¿no? Normalmente son flores más pequeñas. Y bueno, esta, por lo que estoy viendo, tiene esta dichosa plaga que conocemos como escamas y para nosotros ha sido una pesadilla, no las hemos podido erradicar. Si tienen pocas plantas, pues lo recomendable es con agua jabonosa o incluso con un hisopo, con alcohol, tallarles para erradicar, ¿no? Y si ya no los pueden controlar de forma manual, pues aplicar un insecticida sistémico, es decir, que envenene a la planta por dentro y como estos insectos son chupadores, pues poco a poco se van muriendo. Pues no sé si hay alguna duda sobre sobre el género variante. Y si me preguntan qué se utiliza para controlar los hongos en las hojas, pues habría que usar un fungicida, el que ustedes encuentren, y si no, pues algo más natural como canela en polvo, pueden rociar las plantas, perdón. ¿En qué medio están? Pues normalmente yo cultivamos mucho aquí con una mezcla entre tepojal y corteza, ¿no? Corteza de este estilo, ¿no? Dependiendo la planta usamos diferentes grosores y el tepojal que ya se los había mostrado antes, que es esta roca volcánica, ahí se alcanza a ver, casi no, tenemos a ver, no ayuda mucho. Bueno, es una roca volcánica como tipo piedra pómez, pero un poco más pesada, ¿no? Vamos a ver qué más nos están preguntando. ¿Qué les ponemos? Pues mucho cariño. Bueno, la Pachecoy, pues hay gente que la reconoce como una especie diferente y hay otros que no. Aparentemente sí es como una forma autopolinizada de variante Skinneri, pero pues cada vez hay más evidencia de que se comporta como una especie diferente, ¿no? Tiene un área de distribución distinta
Y, pero hasta donde entiendo, más bien tiene una distribución mucho más hacia el sur, ¿no? Hacia Panamá. Bueno, saludos a Pepe Portilla por ahí. Este, ¿Cómo se limpia el tepojal? Bueno, nosotros lo que hacemos es compramos un costal, conseguimos costales en las tiendas de jardinería, o también los pueden conseguir en las casas donde venden materiales para construcción, porque ahí ellos le llaman cacahuatillo o tepojal, o a veces nada más jal, y ellos lo utilizan mucho para hacer las losas de los techos, por ejemplo, ¿no? Para evitar que sean tan pesados. Lo utilizan como sustituto del tesontle. Entonces nosotros lo colamos con diferentes mallas, usamos malla antigranizo o malla sombra para tener diferentes grosores, porque los usamos para diferentes cosas. Y, y después de que ya está completamente tamizado, pues los ponemos en unos de estos recipientes con agujeros y con la manguera los lavamos con agua corriente y ya queda listo, ¿no? Como estos vienen de minas, o sea, vienen del suelo, del subsuelo en realidad, pues no tienen grandes patógenos como para que las plantas, entonces pues aparentemente no hace falta esterilizarlos. Pues no sé por qué me pregunta Jorge Pich de Guatemala que por qué no le florece su planta. Pues las variantes aurantiacas requieren mucha luz, entonces probablemente ahí tienes un problema. Este, Llegan a crecer incluso casi sobre las rocas con poca sombra. Entonces yo tendría cuidado con la luz y checar bien que no esté suelta la planta, que esté bien amarrada, ¿no? Me preguntan sobre el cultivo de Mejipedium xerophyticum. Pues espero la próxima semana hablarles un poquito de esa especie. El nuestro tiene una varita floral y pronto va a dar flores, entonces pues valdría la pena hablar cuando esté con flores, ¿no? Entonces, otra cosa que quería platicarles hoy es algo sobre el cultivo de Catasetum. Y ahí están. Porque estas plantas estuvieron en reposo todo el invierno. Nosotros los pusimos debajo de una mesa que tiene un plástico. Entonces, pues no les cayó prácticamente nada de agua durante toda esta temporada. Y apenas ahora empiezan los brotes, ¿sí? Este es el brote nuevo. Y junto con el brote empiezan a surgir las raíces. A ver, aquí se alcanzan a ver las raíces nuevas. Entonces es justo el momento en el que tenemos que aprovechar para cambiarles el medio, porque a estas plantas les gusta tener corteza nueva, pues frecuentemente. Dependiendo las condiciones que tengan ambientales, pues se pueden cultivar las plantas de diferente forma. En algunos lados que son muy tropicales, las llegan a sembrar como en un medio que conocen como semi-hidropónico. Por acá tenía el bote. El medio semi-hidropónico, pues básicamente es un bote, ya sea de PET o cualquiera que consigan, y en lugar de hacerle agujeros en la parte de abajo como con un cautino o con algo como normal, dejan como un par de dedos y hacen los agujeros en esta parte y pues en varios lados de la maceta, ¿no? Y la parte inferior la rellenan con grava
De tal manera que siempre tiene, cuando riegan y eso, tiene una capa de agua en la parte inferior. Y ya en el resto del bote le ponen pues la mezcla que utilicen para cultivar. Ya puede ser de corteza o incluso fibra de coco, de los cocos maduros. Pero a mí la verdad aquí en un sitio tan alto como la Ciudad de México, estamos a 2.200 metros, el agua se enfría muchísimo en la noche y eso pues parece ser que es un cultivo de hongos y no les gusta mucho a las plantas. Pero si viven a nivel del mar, es algo que pueden intentar, ¿no? Lo utilizan mucho en Brasil sobre todo. Este, entonces, pues nosotros más bien seguimos el método tradicional, ¿no? Acá esta planta la amarramos en la parte de abajo de la maceta para que no se estuviera moviendo. Entonces, como ahorita la vamos a sacar, pues hay que quitar el alambre, ¿no? Entonces, ya una vez que retiramos el alambre, podemos empezar a sacar la planta. Okay. Un bonito tiradero estamos haciendo aquí, pero ahí estamos. ¿Va? Entonces, con cuidado, quitamos el medio viejo. Si tratando de no romper las raíces que tenga, todavía estén vivas o que estén naciendo, ¿no? Si tienen acceso a agua corriente, pues es un buen momento para limpiar las raíces con un chorro de agua. Aquí ahorita nosotros no contamos con, con un fregadero o algo. Eh, Probablemente si viven en un sitio cálido o seco, pues no hace falta quitarle todas las partes secas, ¿no? Esto es una inflorescencia vieja, ya no sirve, se puede cortar, no traje tijeras, pero con la pinza lo podemos cortar. Ya cuando está seco, pues ya no se transmiten los virus, entonces no hay mucho problema. Yo les trato de quitar las vainas secas porque me permiten ver si la planta tiene plagas, si tiene escama y eso, ¿no? Y siento que se tienden a podrir menos las plantas porque pues se airean más, ¿no? Entonces, bueno, ya que está así, pues ya podemos pasar a sembrar. Entonces, como la planta no ha crecido pues muchísimo, podemos ocupar la misma maceta en la que tenía. Entonces, lo que hay que hacer es poner pedazos de, de piedra, de roca, los más grandes que tengan en la parte basal. A veces, como en este caso, esta maceta tiene agujeros muy grandes, es necesario poner una malla en la parte inferior. Entonces, voy a tener que ir por la malla.
Pueden usar cualquier malla de plástico que tengan. Puede ser pedazos de malla sombra vieja que tengan por ahí. Nosotros la que usamos más frecuentemente es esta, que es malla antigranizo, porque es relativamente barata y tiene un ancho, si se alcanza a ver, el grosor de malla, pues bastante adecuado para una maceta, para que no más bien, para que no se salgan los pedazos de corteza, sobre todo si la corteza que conseguimos es pequeña, pero lo suficientemente ancho para que cuando la corteza se empiece a degradar, toda esa materia orgánica que se va degradando, todo ese polvito, se va saliendo de la masa. Entonces, como en este caso tenemos corteza que no está muy gruesa, pues no hace falta envolver toda la maceta, ¿no? Con esto es suficiente, podemos recortar los excesos de malla para que no anden pululando por ahí. Vamos a bajar esto. Y entonces ahora sí ya podemos poner más fácilmente los pedazos de grava en el fondo de, de la maceta. Esto va a ayudar a que drene mucho mejor. Entonces, regresamos, ponemos la maceta, la planta dentro de la maceta. Ok, aquí hay que tener un detalle, es que normalmente uno tiende a centrar la planta, ¿no? Para que se vea un poco más bonito. Pero lo que hay que tratar de hacer es más bien pegar la planta al extremo de la maceta. Si el brote viene acá, pues justamente pegar esta parte lo más pegado a la maceta para que la planta tenga mucho más espacio para crecer. Entonces, así si no podemos trasplantar la planta el próximo año, al menos estas, que se tienen que trasplantar pues, casi cada año, si por alguna razón no podemos o vemos que el material todavía está bueno, la corteza todavía está bien, pues tendrá espacio para crecer 1 o 2 años. Entonces ya una vez que vemos cómo va a estar nuestra planta, pues le ponemos la corteza nueva. Pueden hacer su mezcla previamente de corteza con grava. Para evitar hacer la mezcla aquí directamente sobre la planta. Pero era algo que no tenía pensado hacer hoy, pero vi que el brote ya estaba muy grande y ya entonces ya urgía hacer este procedimiento. También con la misma corteza, lo que pueden hacer es ocupar los pedazos de corteza más grandes, los que son más planos, y ponerlos de forma de lado en la maceta, y eso mismo ayuda a que no se salgan los pedacitos más pequeños. Y poco a poco lo vamos metiendo para evitar que la planta se mueva o queden espacios vacíos, sobre todo dentro de las raíces, ¿no? Ese es el problema de estas cuando se trasplanta, ¿no? Tratar de poner medio en la parte entre las raíces, porque si no quedan volando y la planta no se establece bien.
Que si tiro la corteza que ya que sacamos de estas plantas, pues de preferencia sí, porque a veces no sabemos si nuestras plantas están enfermas, si tienen un virus o alguna de estas cosas, y si eso se lo metemos a otra planta, pues podemos llevar las enfermedades. Algunos amigos lo que hacen es que utilizan esta corteza para otras plantas, ¿no? Para plantas más del jardín, por ejemplo, para los anturios o plantas terrestres que, que requieren esta materia orgánica, ¿no? Yo la llegaba a usar un poco, antes la reciclaba para los cilibiums, por ejemplo, ¿no? Que también requieren, bueno, que aguantan, o para las sobralias, que son plantas más semiterrestres, pero la verdad es que si tenemos la duda de que nuestra planta puede estar enferma, mejor ya no reusarlas. Pero si están seguros de que, este, de que su planta está sana, pues la pueden hacer. O esterilizarla en una olla express con agua, con un poco de agua, la ponen un tiempo en un olla express y se pueden esterilizar. Eh, Catrilla variegada no tengo. Saludos a Chilpancingo por ahí. Bueno, entonces lo que podemos hacer ahorita que ya le pusimos un buen de corteza, podemos tratar de rellenar los agujeritos con, con grava, que en este caso es un poco más pequeña, para darle firmeza a la planta y que no se esté moviendo, ¿sí? Entonces poco a poco vamos apretando y incorporando la gravilla en medio de los pedazos de corteza. En este caso, además de la corteza, tenemos aquí un poco de corteza de palo dulce que nos ha sobrado, bueno, más bien que se desprende a la hora que cortamos los troncos. Y es otro tipo de corteza, si fijan, es más casi como un corcho. Y pues le voy a poner un poco para que aporte un poquito más de materia orgánica, ya que a estas plantas pues les gusta la materia orgánica y pues ya tenemos este material aquí, que como les decía es pues los desechos a la hora de cortar los troncos se van saliendo esto, ¿no? Hay gente que fertiliza o abona sus catacetums con estiércol de caballo, pero tiene que ser de caballo. O sea, se consigue un poco, se deja secar y se ponen pedacitos de estiércol durante la época de crecimiento. Si no les gusta, pues pueden usar un fertilizante foliar y casi que con cada riego aplicarle un poquito y con eso van creciendo. Y pues si no tienen tanto tiempo, pues pueden ir aplicando a un osmocote o algún fertilizante también de lenta liberación para que la planta vaya absorbiendo los nutrientes. Son plantas que les gustan el fertilizante, ¿no? Entonces, entre más fertilizante, sin que las queme, van a crecer un poco mejor, ¿no? Entonces, esta planta está lo suficientemente fija, creo que no hace falta ponerle un tutor y ya quedó, listo. Saludos a Mario, ya Nicaragua, saludos a Jack, San Luis, Potosí.
Me preguntan dónde se pueden conseguir ese tipo de macetas y los identificadores, supongo que las etiquetas, ¿no? ¿Te refieres? Pues no sé dónde vivas, pero estas macetas nosotros las conseguimos en el mercado Madreselva con el japonés que vende macetas ahí. Pero si no consigues en Amazon, puedes pedirlas. Hay unas macetas parecidas que utilizan para hidroponía. Hay una marca que se llama Hydrofarm y tú pues ahí puedes pedir el tamaño. Hay de diferentes tamaños. Nosotros los días de puertas abiertas a veces vendemos estas macetas, pero pues si vives entonces en la Ciudad de México, Uriel, puedes ir allá al mercado de Madreselva, de la calle de Madreselva en Xochimilco, y preguntas por el japonés. Ahí a veces tienen. Y si no enfrente, no me acuerdo ahorita cómo se llama, le dicen el dragoncito. A veces también venden este tipo de macetas. Y si no, pues lo que puedes hacer es hacerlas con un cautín. Vas perforando las macetas y ya al tamaño, pues saludos a Gala y a Alicia desde Estado Tepoztlán. Espero que Gala se mejore de su operación. Y pues tengo aquí otro par de plantas, parte de Ascencio. Muchos saludos desde El Salvador, espero que estén bien. Calle de Madreselva, así se llama. Se van por todo División del Norte, como si fueran a Huastepec por la carretera libre, y pasando el centro de Xochimilco llegan al Deportivo de Xochimilco, y no muy lejos ya está la calle de Madreselva. Es un mercado muy tradicional de venta de flores y bueno, de plantas de ornato en general. Bueno, voy por un par de macetas porque tenemos que trasplantar urgentemente aquí otra par de plantas. Bueno, aquí hay, miren, por ejemplo, una marca de estas de macetas. Estas las conseguí aquí en México, ¿no? Les llaman NetPot, ¿no? Y bueno, ahí está la marca de
Aunque hay varias marcas, ¿no? Normalmente donde venden equipo hidropónico para hacer cultivos hidropónicos las pueden conseguir, ¿no? Básicamente son como estas o como estas más pequeñas. Voy a tirar esta basura que está por aquí para que no nos... Ok, perfecto. Bueno, saludos Diego. Allá están. Diego en San Luis Potosí, ¿no? Sí, Ok, ¿qué más? A ver, ahí está, ya limpiamos un poquito. Y ahora vamos a trasplantar este Oncidium. Como ven, ya está completamente fuera de la maceta. Apenas tiene unas cuantas raíces vivas por ahí. Y así de feo que está. Y resulta que es una de las especies más raras de nuestro país. Se llama Oncidium iricolor. Aparentemente puede ser una especie de origen híbrido entre Oncidium sotuanum y Oncidium incurvum, pero pues la verdad es que no parece mucho ninguno de los dos, salvo que tiene color rosado. Antes lo conocíamos como Oncidium polardi, pero parece ser que el nombre correcto es iricolor. Entonces otra vez le quitamos todas las partes viejas, secas, es algo ocioso, pero ayuda a que no se nos pudran las plantas. Entonces otra vez, si tuviéramos agua corriente, pues, valdría la pena enjuagar bien la planta. Y algo no le gustó aquí, entonces es probable que a lo mejor tenga caracolitos o cosas así que se estén comiendo las raíces. Entonces otra vez todo ese medio mejor ya lo tiramos. Y pues les decía, ¿no? Idealmente hay que lavarla, ¿no? La planta para que quitarle si tiene algún huevillo o alguna cosa así de, 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 este, de algún bicho, ¿no? De algún patógeno. Bueno, pues tenemos dos macetas acá, una muy pequeña y otra muy grande, ¿no? A veces, pues queremos que nuestras plantas crezcan mucho y las queremos sembrar en una planta en una maceta muy grande, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque las plantas producen nada más un bulbito por año. Entonces, esto se produjo un año, este es otro y este es otro. Entonces, este pedacito tiene 4 años y apenas aquí viene el nuevo crecimiento de este año. Entonces, es mejor ponerla en una maceta mucho más pequeña que en una maceta grande, porque se va a tardar mucho tiempo en crecer, en ocupar toda la maceta y en ese tiempo lo más probable es que el material se va a hacer feo, se va a hacer viejo y se nos van a morir. Bueno, pues entonces, como tenemos un asunto también aquí, que tenemos mucha humedad en el invernadero, eh, la vamos a hacer colgante. Eso también evita a que las plantas tengan digamos, tienen menos patógenos, menos insectos o menos cochinillas o incluso caracoles y babosas, se hace se llenan menos de plagas si están colgando que si están sobre el piso o sobre una maceta, ¿no? Entonces lo que hacemos es otra vez con estos ganchitos que también pueden conseguir en esta zona Xochimilco. Lo que hacemos es
los doblamos. Me preguntan que cuando doy una clase o un tutorial de cultivo Helicaster, pues a ver si la próxima semana podemos. Esos apenas vienen con, ¿cómo se llama? Los botones, sobre todo estos del grupo de los amarillos, entonces pues, tenemos tiempo para hablar de ellos. Pues, saludos a Tepoztlán. Gracias. Me preguntan qué hacer para que los bulbos que estén turgentes. Bueno, un pseudobulbo va a estar turgente si está bien nutrido. Y para eso tiene que tener raíces sanas. Y para que tengamos raíces sanas, necesitamos que el medio esté en buen estado. ¿Sí? Entonces, estos no están tan urgentes, están chupados, porque la planta prácticamente no tiene raíz. Y no tiene raíz porque pues, el medio se nos hizo feo, está muy compacto o tiene alguna plaga. Entonces, justamente necesitamos tener un medio muy poroso para que drene bien, ¿no? Entonces es preferible incluso que las raíces estén por fuera. Y ya una vez que las raíces estén bien, pues la planta se va a ir hidratando. Necesitamos ahora un pedacito de alambre. Ya saben, tiene que ser alambre galvanizado. Recortamos un poco y lo amarramos aquí en la punta. De preferencia con dos pinzas para que quede bien sujeto y no se mueva y sea más fácil de sujetar, ¿no? Entonces ya quedó listo. Entonces ponemos otra vez, ¿no? Un poquito de pojal en la parte de abajo. Y como no tiene mucha raíz, podemos ponerle un poquito de corteza en la parte basal de la maceta. Siempre los pedazos más gruesos en la parte de abajo. Eso va a ayudar a que la planta, que el medio drene mejor y se oxigenen y se aireen las raíces. Y ya la corteza más delgadita en la parte de hasta arriba. Y ya conforme pues, los riegos y eso, los pedacitos de corteza fina se van a ir metiendo hacia el interior de la maceta. Entonces, pues no se preocupen de dejar espacios grandes en la parte de abajo de la maceta, ¿no? Entonces, los pedacitos más grandes de las cortezas siempre los pongo en las partes de afuera. Sirven de barrera para que no se salgan los pedacitos más pequeños. Y ya otra vez volvemos a poner la planta lo más pegado que podamos al bulbo más viejo, pegado a la pared de la maceta, para que el brote tenga más espacio para crecer en los próximos años, ¿sí? Entonces la presionamos para que quede lo más pegado hacia atrás y vamos rellenando un poquito. Como ya pusimos en este caso mucha corteza, podemos ponerle un poquito de tepojal en medio. Tepojal ayuda a que no se pudra tan rápido la corteza, ¿no? Pura corteza también retiene mucha humedad y tampoco les gusta mucho a las plantas, ¿no? Tratamos de que no tapemos el brote. Ya le seguimos poniendo un poquito más de corteza.
Me preguntan que cada cuánto se pueden fertilizar los oncidium. Pues la verdad es que como nosotros fertilizamos todo parejo, porque no podemos estar haciendo esa diferenciación entre una u otra planta, normalmente fertilizamos 2 veces al mes, cada 15 días, pues. Fertilizante foliar diluido, se puede complementar con un poco de calcio y de magnesio. Y si tienen también ácidos húmicos, también pueden fertilizar, ¿no? Con esos, abonarlos. Y ahí está. Pues si la planta queda un poquito floja, pueden por sí poner los pedacitos más pequeños de corteza que tengan para ir tapando los agujeros y que la planta no se mueva. Y ya pues, ya los últimos toques con tepujal fino para que la planta no se esté moviendo, porque se acuerdan que si se mueven, si la planta se mueve, no enraiza y se nos va para abajo. Sí, es muy artesanal el asunto, se tarda uno un ratito en sembrar una planta, pero es mejor tardarse el tiempo necesario para que quede bien. Si lo hacemos a las carreras, con las prisas, no nos sirve de nada todo el trabajo que se haga. Y tengan cuidado a la hora de estar aplastando de no romper las raíces, ¿no? Sobre todo en este caso que ya tiene raíces un poquito grandes. Ahí se ven que quedaron las raíces. Es preferible que queden por fuera, pero vivas, que por dentro y muertas, ¿no? Entonces, esta planta no quiere quedar, está floja todavía, pero tenemos un truquito por acá que podemos ponerle unos tutores para que ya no se mueva tanto. Entonces, si la planta es necia, nosotros más está muy fuerte. Vamos a poner algunos. Me pregunta Diego que si le puede poner agua oxigenada. La verdad es que yo no lo he hecho. Este, no todos los microorganismos son malos, ¿no? Entonces, pues más bien tratar de tener un, un buen drenaje y eso pues evita que estemos usando quizá muchos químicos. Entonces ya pusimos un par de tutores, de tal manera que entonces ya la planta quedó fija, ya no se mueve. A veces quizás es necesario ponerle un poquito más de corteza, si es que a la hora de... Pero pues yo digo que ya quedó, echamos la bendición y ya se puede regresar a su sitio de cultivo. No nos falta poner la etiqueta. Este es un ejemplo de lo que les mencionaba, ¿no? Que estábamos muy ganosos con macetas muy grandes y una planta ahí, en este caso tenía pura corteza y pues ya vimos que no le gustó, se nos pudrió toda la corteza acá, ¿verdad? Está completa, una corteza muy húmeda, muy podrida y no le gustó, las raíces se pudrieron, se murieron y la planta pues lo resintió. Entonces ahorita pues está queriendo echar, bueno, echó un nuevo brote, vienen las raíces nuevas, entonces ahorita es cuando podemos sacarla de aquí y mejor la ponemos
en una maceta más pequeña, ¿no? Vemos que este tamaño fue demasiado. Pues esta también está un poquito grande, pero bueno, vamos a esperar que sea suficiente. Si la maceta es grande, pues lo que pueden hacer es no rellenarla tanto. O sea, no poner tanto medio, y de esa forma, pues podemos, sí, podemos cultivar una planta más pequeña en una maceta grande, porque pues tampoco se pueden conseguir macetas de todos los tamaños, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahorita con el asunto de la cuarentena no hay nadie aquí en el hormiguero, entonces realmente cuando sembramos, pues estamos platicando con alguien más, pero pues ahora que estamos solitos, pues platico ante la computadora y por ahí uno que otro no tiene mucho que hacer en su casa y pues se pone a escucharnos, pues gracias por ponernos un poquito de atención, y si hay alguna duda, pues con gusto nos atendemos. Y el ganchito, alambre otra vez. Estamos. Bueno, entonces aquí ponemos otra vez en la base, normalmente ponemos pura roca, y luego ya le ponemos cosas. Pueden hacer la mezcla de corteza con tepojal aparte, ¿no? Ya les había comentado eso. Este, Sobre todo cuando van a sembrar muchas plantas de un solo jalón, pues es mejor hacer la mezcla desde antes. Pero bueno, aquí como íbamos a sembrar plantas diferentes, pues mejor hacemos ahorita a cada una su mezcla personalizada, digamos, ¿no? Entonces, pues les escarbamos un poquito y vamos a poner la planta. Otra vez el pseudobulbo lo más pegado a la pared que se pueda, y le rellenamos con corteza los pedacitos. Acuérdense que la planta siempre va por encima del medio, ¿no? No van enterrados los pseudobulbos. Mucha gente a veces entierra el pseudobulbo y eso hace que se pudran. Entonces, la planta va encima, ¿no? Se alcanza a ver, ahí está. Y otra vez le ponemos un poquito más de tepojal. A veces le damos unos golpecitos para facilitar que se metan bien el medio de cultivo y no queden agujeros grandes.
Entonces, tratar de que la planta quede lo más fijo que pueda, que no se esté moviendo. Según yo ya quedó. Pero si tenemos la duda de que está floja, otra vez podemos ponerle un tutor. Es un poco más de trabajito, pero vale la pena, ¿no? Pues lo más pegado a la planta que puedan. Y en este caso pues no tiene mucha raíz, entonces pues no hay bronca. Le enterramos lo más que se pueda. Y el otro pedacito que cortamos para no usar tantos tutores. Y del otro lado le ponemos el otro pedacito y pues lo entablillamos básicamente al pseudobulbo. Lo metemos con cuidado lo más que se pueda y ya quedó la planta, ¿no? Estos ayudan a que no se mueva, ¿no? A veces, si está un poquito floja, hay que como que levantar el pseudobulbo y eso va a hacer que entre mejor el medio, ¿no? Entonces traten de no romper la punta de las raíces, sobre todo, es muy frágil, casi con cualquier toque se quiebran, ¿no? Entonces eso sí, eviten, ¿no? Aquí alcanzamos a ver en esta parte una raíz que quedó bien. Está gigante la flor, no sé cuál flor, pero pues la mezcla que usamos básicamente es esta que estamos viendo aquí en el video de tepojal con corteza. A veces incluso puro tepojal, pero pues es como casi la mezcla ahí que tenemos para todas las plantas. Y lo único que variamos es la maceta, ya sea macetas sólidas o macetas así de este tipo, ¿no? Tipo esto. Se me había pasado de platicarles con los catacetus, es que a veces estos también se pueden cultivar en tronco. En este caso no es un catacetum de verdad, sino es una cloboesia rósea, que está sembrada en un pedacito de tronco. Hay gente que las cultiva así para evitar que se pudran las plantas, ¿no? Pero lo que les quería mostrar era el tipo de raíces, ¿no? Cómo estas plantas echan estas raíces hacia arriba y forman una especie de nidito ahí para, pues, supongo que para atrapar algo de nutrientes y poder crecer. Entonces, pues aquí permite que ustedes puedan poner, como decía, ¿no? Pedacitos de estiércol de caballo o incluso, pues, algún tipo de materia orgánica que encuentren. Pero de todos modos, aunque esté en trópico, hay que suspender los riegos en la época de invierno, es decir, cuando hace mucho frío. Las plantas están en reposo, no están haciendo nada, entonces no tiene caso regarlas, porque si las riegan se puede podrir. Entonces, pues por hoy ya es todo, tenemos que recoger y terminar de regar el invernadero y podemos aprovechar para quitar los pseudobulbos secos muertos
que ya no le sirven a la planta y luego a veces nada más son fuentes de pudrición, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, gracias por escucharnos y nos vemos pronto en otra transmisión desde el Orquidiario, desde la Facultad de Ciencias. Nos vemos.